sea su santo nombre. Vamos a recibir una palabra, consejo que el Señor envía a nuestros corazones en esta hermosa noche. Vamos a abrir la Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hagamos una palabra de oración y pidamos al Señor que nos dé un buen consejo en esta hermosa noche. Levante su mano derecha y dígale al Señor que hable a nuestras vidas. Padre bueno, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, alabando, adorando, exaltando tu dulce nombre. Muchas gracias. Rogamos, mi Dios, que este mensaje quede sembrado en nuestros corazones y que podamos llevarlo a la práctica y veamos el resultado de el obedecer tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. Y todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vemos cómo el capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15 de la epístola o del escrito que escribe el apóstol Pablo a los romanos tiene que ver con la práctica, tiene que ver con el ejercicio espiritual que el hombre y la mujer deben de desarrollar en su vida como creyentes. Desde el capítulo 12 al 15, y vemos cómo el capítulo 9 al 11 nos enseña cómo el pueblo de Israel le otorgaron 7 maravillosas cosas, 7 maravillosos regalos que tenían como privilegio para adorar a Dios. Uno de ellos era el culto a Dios. Eso está en Romanos capítulo 9. Y ahora a nosotros, al pueblo creyente, a los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del capítulo 12 al 15 se nos enseña la forma en que tenemos que presentarnos delante de Dios. Y algo que escribe el apóstol Pablo en este versículo 1 es que nuestros cuerpos deben de presentarse delante de Dios como sacrificio vivo. Quiere decir entonces que todo nuestro ser debe de estar en una completa entrega a nuestro Dios. Cada vez que nos rendimos, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos en medio de la alabanza al único y soberano Dios, nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio
Y ese sacrificio, usted se debe de acordar que cuando se colocaba el holocausto, la ofrenda sobre el altar, y el fuego comenzaba a quemar a esa ofrenda emitía una fragancia, salía un humo desde ese altar y se dirigía de forma recta hacia los cielos. Así hubiese lluvia o fuertes vientos, ese humo que generaba ese holocausto, ese sacrificio que estaba consumiéndose en el altar, llegaba de una manera recta, lineal, subía a los cielos, manifestando una fragancia, manifestando una ofrenda, y el Señor lo recibía. Ahora nosotros que estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos escribe el Espíritu de Dios y nos dice: delante de su Creador, delante del Padre, ustedes como herederos de los pactos, herederos de la gracia, portadores de promesas, portadores del Espíritu Santo de Dios, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tenemos que continuamente manifestar con nuestro cuerpo que estamos colocándolo en el altar para hacer una ofrenda, un incienso, una fragancia agradable a nuestro Dios. La Escritura nos habla que este sacrificio debe de ser santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, un culto con el entendimiento, con la claridad en vuestro intelecto, con claridad en lo que estamos haciendo, que al que le cantamos, al que le servimos, al que adoramos, es a nuestro Padre que está en los cielos, al único y soberano Dios. A Él le damos gloria, honra, alabanza. Y cuando nosotros presentamos ese sacrificio, esa adoración, esa exaltación, vemos cómo el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Juan 4:23, hablaba con una mujer samaritana y le dijo: la hora viene y ahora es. O sea, el cumplimiento se estaba dando, en donde todo aquel que entienda, todo aquel que crea, todo aquel que reciba el mensaje del cielo, dice que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Si algo debemos de comprender es que usted y yo tenemos un gran privilegio, porque nos hicieron la invitación para pertenecer al coro, al grupo, a la orquesta celestial, en donde como hombres y mujeres de Dios debemos de elevar nuestra adoración a Dios y ser parte de ese grupo que eleva un perfume, una fragancia delante de su Creador. Si algo debemos de comprender es que nuestro Señor tiene millares y millares de ángeles, millares y millares que le exaltan día y noche. Dice ahí en el libro de Isaías capítulo 6
que día y noche le dicen al Señor: Santo, Santo, Santo. ¿Podríamos repetir con fuerte voz esa declaración? 1, 2, 3. Día y noche glorifican y exaltan al Creador. Pero note, dice que la visión que tuvo el profeta Isaías, dice que esos serafines tenían 6 alas. Dice que con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué representa eso? El cubrirse el rostro es la reverencia que manifiesta un ser creado ante su creador. Vamos con fuerza, diga: yo respeto, yo reverencio a mi Padre que está en los cielos. Las 2 alas con las que se cubren los pies representan la adoración, y las 2 alas con las que vuelan representa el servicio. Entonces, estos seres creados, estos serafines, nos dan un ejemplo o nos dan una enseñanza de cómo estar delante del trono de nuestro Dios. Ante nuestro Dios debemos de manifestar reverencia. Por eso, cuando se está en el momento de la exaltación y la adoración, usted debe de tener ese conocimiento claro de que no es el momento de la charla, de la plática, de arreglar problemas, de estar distraído, de estar ahí comiendo. Es el momento de la reverencia al Creador. Es el momento de la adoración en donde uno manifiesta ese perfume glorioso, ese perfume grato delante de nuestro Dios. Pero también es el momento en donde manifestamos nuestro servicio a Dios. Hay personas que utilizan sus 6 alas solo para servir y no se conectan con reverencia ni adoran a Dios en medio de la celebración. Hay personas que solo usan 2 alas para adorar a Dios, pero no le sirven a Dios con las otras 2 alas, ni reverencian, ni tienen respeto por su Creador con las otras 2 alas. Hay personas que al utilizar las 6 alas solo para volar, habla de una persona distraída, de una persona inquieta, sale, entra, anda de un lado a otro, anda viendo quién llegó. Eso habla de una distracción total. Y debemos de entender que ante la presencia de Dios, toda rodilla se dobla, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es necesario comprender esto, amado pueblo de Dios, porque el alabar y adorar a Dios, el manifestar gratitud a nuestro Padre, hará que milagros sobrenaturales se hagan presentes en vuestra vida. ¿Están aquí? Una de las cosas que produce la alabanza y la adoración es que libera el alma, libera el cuerpo y libera el espíritu. Una de las cosas que el Señor nos enseña
que produce la alabanza y la adoración es que las murallas se vienen abajo. Los bloqueos se hacen a un lado. Los enemigos son dispersados con la alabanza y la adoración. Dice el Salmo 68 que los cantores van delante, los instrumentistas van detrás, y los que celebran con panderos, con banderas, con las artes, dice que van en medio. Quiere decir que en el momento en el cual nosotros alabamos y adoramos a Dios, dice que Él se levanta de su trono. Cada vez que hay una unidad integrada, un ejad entre los que cantamos, adoramos, exaltamos a Dios, los que tocan un instrumento y lo hacen con esa alegría, esa manifestación de exaltación a Dios, y los hermanos o hermanas que celebran con pandero y danza, dice que el Señor se levanta sobre su trono, y cuando Él se levanta, los enemigos huyen, los enemigos son dispersados, se va la enfermedad, se va la opresión, se va la escasez, se va lo imposible, se abren puertas de cárceles, tiembla la tierra, son liberados los cautivos. Por eso hay personas que cuando la congregación está alabando y adorando a Dios, hay personas que comienzan a sentir esos síntomas de inquietud, de inconformidad, porque no aceptan o no soportan lo que el Señor está ministrando en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Porque cuando usted se une a nuestro Padre Dios, dice 1 Corintios 6:17, dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Cuántos quieren que el Señor se una a nosotros y nosotros con Él cuando está ese fluir de la alabanza y la adoración? Porque entonces los cielos se abren, bendiciones de lluvia descienden, puertas de cárceles se abren, los enemigos se dispersan, todo lo que se altera, todo lo que está, esa barrera que impide avanzar, se hace a un lado, y entonces el pueblo sigue su camino hacia su objetivo. Por eso tengamos presente esto, para que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la exaltación, no vayamos a estar con nuestro espíritu desconectado de Dios. Hay personas que asisten a una congregación, hay personas que vienen y se sientan en una silla, pero son personas que no adoran a Dios. Son personas que no degustan de esa ministración que Dios otorga. Es como ir a un viaje. Vamos a pensar algo cerca, vamos a Acapulco. Es como tomar un autobús o un vehículo y te diriges a Acapulco. Vas a Acapulco. ¿A qué va uno a Acapulco? Pues a mojarse en el mar, a que las aguas del mar te mojen. Y es como ir
Ya llegaste ahí a la avenida principal y otra vez te regresas. ¿Qué sentido tuvo eso? Es como ir a un buen restaurante en donde es el alimento tipo buffet. Está toda la alimentación expuesta ahí para que tú la degustes. Vas y nada más ves, nada más observas y dices, ya me voy. ¿Qué sentido tiene entrar a un restaurante para nada más ir a ver el alimento y no participar de ello? Cuando se asiste a la casa del Señor, hay que dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay que unir nuestro espíritu al Señor y el Señor se une a nosotros y somos un espíritu con Él, en donde nuestro ser comenzará a ser ministrado, liberado, restaurado, sanado, fortalecido, vivificado, rejuvenecido, porque estamos unidos con Dios. Cuando el hombre usa su razonamiento y lógica humana, usa, o más bien está desconectado su espíritu de Dios, esa persona solo se la pasa viendo desde la ventana lo que hacen los adoradores y exaltadores de Dios. Usted lo puede ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, como una mujer, la esposa de David, estaba en la ventana observando solamente cómo su esposo adoraba y exaltaba a Dios. Y dice la palabra de Dios que esa mujer menospreció a su esposo, porque dice que David danzaba con toda su fuerza. Pregunto, ¿David era débil? ¿David era tímido? ¿David era opaco? ¿Lento? No. David se le conoció como el dulce cantor de Israel y dice que celebraba con toda su fuerza. Así lo dice la Escritura. Danzaba con toda su fuerza. Pero vea cómo en esa reunión había una observadora, solo viendo, desconectado de. Y hoy el Señor nos envía esta palabra porque Dios quiere hacer milagros y maravillas en medio de tu vida, en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia, en medio de tus proyectos. Pero el Señor te dice, conecta tu espíritu con Dios. Conecta tu espíritu con Él y que seamos uno. Qué hermoso es ver cuando todos, de una manera uniforme, unimos nuestras voces para celebrar al Dios que vive por los siglos de los siglos, y usted se da cuenta cómo la respuesta del cielo se hace presente. En las congregaciones donde el Señor me ha permitido compartir su palabra, uno extraña la casa donde el Señor nos ha puesto, porque uno tiene que estar motivando a la gente, invitando a la gente que abra la boca, que exalte al Señor. Pero bendito Dios, la mayoría de ustedes no tiene uno que estarle motivando a que grite o que eleve su voz, porque usted conoce lo que es exaltar, alabar, glorificar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Amén.
Entonces dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Por eso debemos nosotros de pedirle al Señor que nos ayude, que su respaldo y que su Espíritu Santo esté en nosotros, para que tengamos esa virtud de que nuestro espíritu le hable a nuestra alma. Vamos, levante su mano derecha y diga conmigo: Padre del cielo, por tu gran bondad y misericordia, permite que mi espíritu esté conectado al tuyo. ¿Qué sucede cuando nuestro espíritu está conectado al Espíritu de Dios? Entonces nuestro espíritu, de una manera dinámica y activa, le hablará a nuestra alma. Le dirá a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor. Tu espíritu le hablará a tu alma y le dirá: bendice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No nada más una parte de mi ser, sino todo mi ser. Repita conmigo este versículo 1 con toda su fuerza. Y vuelve a decir, fíjese, vuelve a dialogar, vuelve a emitir una voz, el espíritu de David a su alma, y ahora nos los explica a nosotros y nos dice: tu espíritu debe de hablarle a tu alma. Esa unidad que tienes con Dios debe de hacer que tu alma manifieste una voluntad, una entrega, un sentimiento, una emoción, una admiración hacia el Dios que nos da la vida. Por eso se hace presente otra vez esta declaración: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Por qué crees que a veces tienes manifestaciones en tu cuerpo, manifestaciones de dolor? Porque no estás alabando a Dios, no estás adorando a Dios, no celebras, no te entregas al Señor. Y dice: el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, fíjese, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Cuántos le pueden hablar a su alma? Decirle: bendice, alma mía, al Señor. Mencione su nombre y dígale, mencione su nombre diciendo: bendice, alma mía, al Señor. Entonces, rápidamente vamos a mirar cómo en la adoración, en la exaltación, en la alabanza al Creador, nuestro cuerpo debe de asumir algunas posturas que nos dice la palabra de Dios. Nuestro cuerpo debe de manifestar ciertas entregas y movimientos ante el Creador para que todo nuestro ser bendiga al Señor. En la adoración, en la exaltación, importante es que como hombres y mujeres de Dios aprendamos a inclinar nuestra cabeza, aprendamos a manifestar humildad delante de nuestro Dios. Cuando
Vemos en Génesis 24:26 y en Éxodo 4:31, vemos que Eliezer se inclinó y adoró al Señor. ¿Cuándo fue esto? Cuando recibió la respuesta del cielo. Y creo que todos los que estamos aquí hemos sido beneficiados, hemos recibido respuestas, soluciones, milagros de parte de nuestro Dios. Bueno es que aprendamos a adorar de una manera humilde delante de Dios, de una manera en donde el corazón de nuestro Dios vea que nosotros manifestamos esa reverencia, esa adoración a nuestro Padre. Cuando el pueblo recibió la noticia de que iba a venir una liberación, iban a salir triunfantes de Egipto a la tierra prometida, dice que el pueblo creyó. El pueblo recibió ese mensaje, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y si usted se da cuenta, en nuestro diario vivir siempre existe la buena noticia de que Dios te saca de la opresión, de la enfermedad, de la maldición, te libra de accidentes, te libra de cosas negativas, te libra de gente sucia, te libra de gente violenta, te libra de gente que te tiene envidia, te libra de gente que te amenaza. Motivo para darle adoración a nuestro Dios, reconociéndolo. Esa es una. Vamos a ver desde la cabeza hasta nuestros pies. También cuando estamos en la casa del Señor y cuando estamos delante de nuestro Creador, tenemos que aprender a abrir nuestra boca. Tienes que aprender a adorar a Dios. Tienes que aprender a exaltar su nombre. No te quedes callado, no te quedes con la boca cerrada. Dice el Salmo 63:3, porque tu misericordia es mejor que la vida. ¿Podría usted repetir con fuerte declaración ese texto, esa declaración? Porque tu misericordia. Lo vamos a hacer con exaltación, con más fuerza esa declaración. 1, 2, 3. Una vez más. Amén, gloria a nuestro Dios. Cuando reconocemos que la misericordia de Dios es grande, dice aquí, mis labios te alabarán. Salmo capítulo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. ¿Qué nos enseña el Señor? Dice, dadle gracias y bendecid su nombre. ¿Cuántos podrían abrir su boca en esta noche para emitir una voz fuerte de agradecimiento a Dios? ¿Quiere abrir su boca? Dele gracias y bendiga el nombre de Dios. Pero con fuerza, dígale gracias, Señor. Gracias. Bendito tu nombre, Señor. También vuestra boca debe de dar voces de júbilo y los labios deben de cantar alabanzas. Y dice, y mi alma que tú has redimido. ¿Cuántos podríamos emitir una voz de júbilo y una alabanza de exaltación a nuestro Dios? Abra su boca y exalte su nombre. Sea libre para darle gloria. Grito de júbilo, grito de exaltación. Amén, gloria a Dios. Pero también
nuestras manos deben de tener una postura también. Salmo 63:4 dice: así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Quiere levantar sus dos manos, diga: en tu nombre alzaré mis manos. Fíjese, hermanos, que cuando levantamos nuestras manos, estamos exaltando, estamos conectando nuestro ser con el cielo. Dice: sea puesta mi oración, Salmo 141:2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esa es una de las posturas que debemos de emplear en la alabanza y en la exaltación, con las manos en alto, decirle: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres soberano, bendito tu nombre. Salmo 143:6 dice: a ti extiendo mis manos. Esa es otra postura, fíjese. Mi alma te anhela como la tierra sedienta, abiertas a recibir. Aquí ya no es así, sino ahora es la mano abierta para recibir. Cuando estamos necesitados de un milagro, tenemos que extender las manos para recibir la respuesta y que el Señor coloque en nuestras vidas esa bendición que Él otorga a sus hijos, ese milagro que usted está necesitando. ¿Quedó claro? Las manos en alto representan la alabanza, la exaltación, la libertad, la gloria que el Señor merece. Pero las manos hacia el frente representan esa capacidad de recibir también de parte de Dios. Por ejemplo, cuando necesitamos un milagro, una bendición, bueno es extender las manos con las palmas hacia arriba y prepararnos para recibir la respuesta. Vemos también otra postura en el Salmo 47:1 y vemos ahí lo que el Señor nos escribe y dice: batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pero ¿qué postura deben de tener las manos? Hay que aplaudir a nuestro Dios. Podría darle un fuerte aplauso y emitir una voz de júbilo, una voz de exaltación a nuestro Rey. Él es el Rey del universo. Bendito su nombre. Otra postura que debemos de desarrollar en la exaltación, en la adoración a nuestro Dios, es lo que dice Segunda de Crónicas 6:13. Dice que Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo. Esa es otra postura. Cuando uno se arrodilla y levanta uno las manos, manifestando un reconocimiento y una sumisión total al Creador del universo, diciendo: yo solo no puedo hacer nada, necesito de ti, tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi estandarte, tú eres el que puede levantar mi vida. Amén. Esa es la otra postura, hincados con las manos en alto. Hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a la práctica. Eso hará entonces que reconozcamos que
todo lo que tenemos, todo lo que portamos o somos, depende de Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos con las manos en alto, le estamos diciendo al Señor: lo que tú me has dado no es por lo que yo, o por la habilidad, o por la capacidad que tengo, no, es por tu gran misericordia. Eso es lo que manifestó Salomón ante su Creador. Aún con todo el respaldo que le dio, él reconoció que todo venía del Dios que está en los cielos. Vemos otra postura también en la Escritura, y es la postura de la rendición y sumisión total. Y esta sería una de las posturas que más debemos de practicar para no correr el peligro de caer. Cuando la persona está postrada sobre sus rodillas, cuando la persona se hinca y se agacha y pone su rostro prácticamente en el suelo, le está diciendo a Dios: ya no puedo yo solo, pero tú eres el que puedes hacer las cosas. Esto fue lo que hizo el profeta Elías cuando el cielo estaba cerrado, la hambruna estaba presente, la falta de agua no estaba derramándose, no estaba fluyendo en Israel. Y vemos cómo la perseverancia en esa postura hizo que el cielo se abriera y viniera un fuerte viento, viniera fuerte lluvia, y se derramó sobre Israel. Entonces la escasez se fue, el problema se fue. ¿Qué aprendemos con esto? Que los hombres de Dios que vieron milagros en sus vidas, los hombres de Dios que atestiguaron respuestas sobrenaturales, fueron personas que desarrollaron esta postura. Ya no hay más para abajo. Una persona que está hincada, postrada delante del Señor, no corre ningún peligro que se caiga. Todo lo contrario, Dios lo que hará es extender su mano para levantarte, para exaltarte, para coronarte de favores. Por eso el apóstol Pablo oraba por la iglesia y dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que la iluminación, para que la revelación, para que el conocimiento, para que la sabiduría fuese colocada sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Esa debe de ser nuestra postura como pueblo de Dios, para pedir que nuestros hijos, tanto espirituales como biológicos, reciban la revelación de Dios. Que cuando estemos pasando por un momento adverso, cuando estemos pasando por un momento complicado, sepamos que postrados delante de Dios es donde podemos nosotros emitir nuestra voz, nuestra súplica, nuestro cántico, nuestra plegaria, nuestra fragancia delante de Dios, y entonces la respuesta viene de parte de Dios para sus hijos. Y eso hará entonces que seamos personas a las cuales Dios levanta, Dios exalta. Un pueblo que sabe postrarse delante de Dios es un pueblo que será exaltado, un pueblo que será reconocido, distinguido por nuestro Padre que está en los cielos. También vemos cómo delante del Señor, en 2 de Samuel 6:14, dice que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa, dice, David y toda la casa, dice que celebraban. Creo que ahí ya se movió
dice que celebraban. Toda la casa hacían subir el arca del Señor con aclamación. ¿Con qué se aclama? Con la boca. Imagínense un poquito ese evento, ese relato que nos marca la Escritura. ¿Cómo sería? ¿Cómo se manifestaría David exaltando a Dios con toda su fuerza? Esto es algo que nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, tenemos que sacar de nuestra vida la terrible timidez. El ¿qué dirán? El ¿cómo me voy a ver? El esto, porque eso llega a suceder. Dice que Mical estaba viendo a su esposo cómo danzaba con toda su fuerza y lo menospreció. Pero aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que si Dios nos permite tener 2 pies, 2 manos, nos permite respirar, nos permite desarrollar nuestras actividades, nuestro cerebro está funcionando bien, ¿por qué no le daremos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración? ¿Por qué no le daremos al Señor aclamación? ¿Por qué no le diremos a Dios gracias? ¿Por qué no reconoceremos que Él es el que nos sacó del pozo de la desesperación? ¿Por qué no hemos de reconocer que Él es el que nos ha elegido como sacerdotes de su pueblo? Hay que darle lo mejor a Dios. Hay que darle con toda nuestra fuerza lo mejor de nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y dice, y con todas tus fuerzas. Pero imagínense, en el momento de la exaltación, en el momento de la alabanza, eso de estar moviendo, apenas si puedes mover tus manos, eres tímido para hablar, para cantar, para exaltar. ¿Cómo quieres tú recibir los beneficios del cielo si no correspondes con lo que Dios te da? Bienaventurado el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, porque el cielo se abre, la bendición desciende y entonces su luz te cubre. David dice que celebraba, y toda la casa de Israel, cuando dice toda, es porque se unió a ese sentir de corresponder, que es un privilegio tener la presencia de Dios en medio nuestro. Es un privilegio servirle al Todopoderoso. Es un privilegio cantarle al Dios de la gloria. Es un privilegio darle lo mejor de nuestra vida a Dios. Es un privilegio que nuestro cuerpo manifieste celebración por la salvación otorgada. Llévalo a la práctica. Eso te va a generar una dotación de vida, salud, energía para tu ser. Eso hará que entonces tu ser reciba ese precioso respaldo. Voy terminando. En Lucas 10:39 vemos otra postura que debe de tener el hombre y la mujer de Dios. Dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Cómo estaba? ¿Qué postura tenía María? Sentada a los pies del Señor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cotorreando? ¿Vacilando? ¿Distraída? ¿Durmiendo? ¿Qué estaba haciendo María? Dice que escuchaba la palabra de nuestro Dios. Estaba sentada. Por eso, cuando la palabra de Dios
se ministra, debemos de tener tal reverencia, tal adoración y tal servicio, de estar escuchando lo que el Señor enseña, lo que el Señor otorga. Y el Señor le dice, porque unos versículos siguientes, Marta le reclama al Señor, dice: no te importa que María me deje servir sola, dile que me ayude. ¿Qué culpa tenía el Señor? ¿Qué culpa tiene el Señor de tu mala organización? Dile a tu vecino: ¿qué culpa tiene el Señor de que no atienda su palabra? ¿Qué culpa tiene el Señor de tu mal carácter? ¿Qué culpa tiene el Señor que no te haya funcionado bien ese negocio? ¿Qué culpa tiene el Señor que no te hayan pagado ese cheque? Es porque estuviste distraído de esa palabra. No hubo organización. ¿Qué hubiese pasado si Marta se levanta más temprano y planifica bien sus actividades para el momento en el cual el Señor envía su palabra, ella pudiera estar también sentada a los pies del Señor? Tóquese su vientre y diga: voy a organizarme, voy a planificar bien las cosas, administraré los tiempos, no quiero estar estresado, no quiero estar enojado, no quiero estar presionado, porque el Señor me da sabiduría para organizar bien las cosas. Pero ¿qué había en la vida de Marta? Desorganización. No había una buena planificación. Y el Señor le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Fíjese: y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María delante del Señor? Sentada, escuchando la palabra. Esa es la otra postura que debemos de tener delante del Señor. Atentos a la palabra. Porque cuando tú estés atento a la palabra, fíjate lo que sucede. Dios te colmará de bendición y recursos para que te presentes delante del Señor con un perfume de alabastro, y entonces lo derrames delante del Señor. Y los religiosos, y los traicioneros, y los envidiosos, y los que miran mal con ojos malos, dirán: ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué tanto desperdicio? Este perfume se hubiera vendido y se le hubiese dado a los pobres. Y el Señor los ubica y dice: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero cuando tú atiendes a la palabra, la pobreza se va de tu vida. Y la pobreza no tiene que ver con recursos económicos, sino la pobreza de espíritu es la que o cuando la persona no busca al Señor, entonces su alma se languidece, se debilita. Pero cuando la persona está atenta a la palabra de Dios, su espíritu se fortalece, su espíritu se nutre, su espíritu está firme, porque está confiado, está confiada de que hay un Dios que provee, hay un Dios que está al pendiente de sus hijos, está al pendiente de su pueblo. ¿Quedó clara la palabra? Vamos a adorar y exaltar a nuestro Dios. Entonces, yo termino con este pasaje registrado en el libro de Salmo 95:1. Mira lo que nos dice: venid, cantemos con gozo al Señor,
Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. ¿Cómo vamos a terminar entonces esta reunión? Con gozo, aclamando, gritando, celebrando, dándole gracias. ¿Quiere ponerse sobre sus pies, levantando las manos a los cielos? Abra su boca y dele gracias a Dios. Celebre. Si puedes ovacionar, si puedes decir: Señor, gracias. Abre tu boca, dale gracias a nuestro Padre. Ensancha tu boca, dale gracias. Emite una palabra de agradecimiento. Dile al eterno Dios: gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Sé libre para darle gracias. Abre tu boca. Gracias, Dios. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca y dale gracias.